No suelo hablar de esto con nadie. Es más, apenas lo he contado a 2 personas cercanas, y aún así no estoy seguro de si me creyeron. Trabajo como domiciliario desde hace unos 6 años en la ciudad de Puebla. La mayoría de mis entregas son tranquilas, aunque a veces me tocan zonas complicadas, calles poco iluminadas o colonias donde es mejor no tardarse. Sin embargo, hubo una noche en la que mi ruta me llevó más allá de lo habitual, hacia un lugar del que había escuchado, pero que jamás pensé visitar a esas horas. Todo comenzó un viernes. Llovía desde la tarde y el cielo estaba cubierto de nubes pesadas. La aplicación me asignó una entrega a San Andrés Azumiatla, una comunidad al sur de la ciudad. Sabía que estaba algo retirada, pero el pedido tenía buena paga y, siendo honesto, necesitaba el dinero. El cliente había solicitado que lo entregara después de las 9 de la noche, algo que ya me parecía extraño, porque el lugar es conocido por sus calles solitarias y por carecer de alumbrado en varias zonas. Mientras avanzaba por la carretera, la lluvia disminuía, pero la neblina se hacía más espesa. Me guiaba con el GPS, aunque había tramos en los que la señal fallaba y tenía que detenerme para revisar. Recuerdo que en una ocasión me estacioné bajo un árbol para limpiar el parabrisas y fue ahí donde noté algo peculiar. A lo lejos, una figura parecía caminar por el borde de la carretera, sin paraguas, sin abrigo, como si la lluvia y el frío no le afectaran. No le di demasiada importancia en ese momento, pensé que sería un habitante de la zona regresando a casa. Entrando al pueblo, las calles estaban casi vacías. Algunas casas tenían luz, pero la mayoría permanecían oscuras. La dirección que me dio el cliente me llevó por una calle de terracería, tan angosta que apenas podía pasar la moto. Fue ahí cuando comencé a sentir una incomodidad extraña. No era miedo todavía, sino una sensación de que el aire se volvía más pesado. Al llegar, vi una casa pequeña con una puerta de madera que parecía recién pintada. Toqué y esperé, pero nadie salió. Revisé la dirección y el número coincidía. Toqué otra vez, y esta vez escuché un murmullo dentro. No eran palabras claras, más bien un susurro prolongado, como si alguien estuviera rezando o tarareando una canción muy lenta. Me incliné para escuchar mejor, pero en ese momento, la puerta se abrió sola, apenas unos centímetros. En el interior no había luz, solo una penumbra en la que podía distinguir una mesa y lo que parecía una figura sentada. Llamé al cliente en voz baja, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando vi que la figura, inmóvil, giró la cabeza lentamente hacia mí. No podía ver su rostro, solo la silueta contra la oscuridad, pero lo que me heló la sangre fue la forma en que seguía tarareando sin mover los labios. Retrocedí un paso y fue ahí cuando algo me rozó el hombro. Giré bruscamente y vi a la misma persona que había visto en la carretera, empapada, mirándome fijamente. No sé cómo describir sus ojos, pero no parecían humanos. Antes de poder reaccionar, un trueno retumbó y las luces de la calle parpadearon por un segundo. Cuando la luz volvió, la puerta estaba cerrada y la calle vacía. Me subí a la moto con el corazón acelerado. Ni siquiera me importó entregar el pedido, solo quería alejarme. Sin embargo, cuando intenté arrancar, el motor no respondió. Fue ahí cuando, en medio de la lluvia ligera y el silencio del pueblo, volví a escuchar aquel tarareo, esta vez justo detrás de mí. No quise voltear de inmediato. Me quedé inmóvil, con las manos en el manubrio, escuchando ese tarareo cada vez más claro, como si la persona estuviera a apenas un par de pasos. Hacía frío, pero lo que me recorrió la espalda no era solo la humedad, era una sensación densa, como si mi cuerpo supiera que, lo que fuera que tenía detrás, no debía estar ahí. Me forcé a mirar por el espejo retrovisor. No había nada. La calle seguía vacía, la neblina cubría las esquinas y la lluvia caía fina. Sin embargo, el sonido no se detenía. Apagué y encendí la moto varias veces, hasta que finalmente el motor rugió. No me quedé a comprobar nada más y avancé lo más rápido que pude por esas calles estrechas. Al llegar a una esquina, una mujer mayor salió de una casa y me hizo una seña. Al principio pensé que necesitaba ayuda, pero su gesto fue más bien como una advertencia. Me acerqué lo suficiente para escucharla sin bajarme de la moto. Con voz baja y un acento marcado,
me dijo que me fuera por la carretera principal, que no tomara el camino del arroyo. Quise preguntarle por qué, pero ella solo repitió lo mismo, más firme, y cerró la puerta. Obedecí y di la vuelta hacia la carretera principal, aunque el GPS marcaba una ruta diferente. Conforme me alejaba, el tarareo parecía perderse, hasta que lo dejé de escuchar. Respiré aliviado y pensé que tal vez todo había sido mi imaginación mezclada con el cansancio. Sin embargo, al llegar a una zona iluminada, revisé el pedido en la aplicación. El nombre del cliente había desaparecido de mi historial, como si nunca hubiera existido. Esa noche no pude dormir bien. Lo que más me perturbaba no era la figura, ni el sonido, sino la forma en que la dirección coincidía perfectamente y luego se borró como si alguien quisiera eliminar cualquier rastro. Decidí que al día siguiente iría de nuevo a San Andrés, de día, para asegurarme de que la casa estaba ahí. El sábado, bajo un cielo despejado, tomé la moto y regresé. La comunidad se veía diferente, más movimiento, niños jugando, señoras barriendo las aceras. Nadie parecía recordar que había llovido tanto la noche anterior. Busqué la calle y el número, pero en el lugar donde había visto la puerta recién pintada solo había un terreno baldío, cercado con alambre oxidado. Pregunté a un hombre que pasaba por ahí y me dijo que en ese terreno nunca hubo casa, que desde que él era niño estaba vacío. No insistí, pero me quedé con una incomodidad clavada en el pecho. Mientras regresaba, me crucé con la misma mujer mayor que me había advertido la noche anterior. Me reconoció y me llamó por señas. Me dijo que, si era sensato, no volvería a aceptar pedidos para esa zona de noche, y mucho menos a ciertas calles cercanas al arroyo. Según ella, en ese punto, hace más de 30 años, una familia entera había desaparecido sin dejar rastro. Desde entonces, algunos aseguran verlos deambulando o sentados en el mismo lugar donde vivían, pero siempre después de la lluvia. Le pregunté qué pasó exactamente, y ella solo me dijo que las autoridades nunca encontraron nada, pero que hubo quienes aseguraron escuchar cantos o rezos saliendo de una casa que ya no existía. Antes de irse, me miró con seriedad y dijo que el tarareo que había escuchado era un aviso, y que quienes lo oyen de cerca no siempre logran salir de ahí. No sabía qué pensar. Una parte de mí quería creer que todo tenía una explicación lógica, confusión, sugestión, coincidencias. Pero otra parte, más callada, me hacía sentir que no debía volver. Aún así, y a pesar de lo que me dijo, la curiosidad comenzó a crecer. Quería saber qué había pasado con esa familia y por qué la aplicación me había enviado ahí justo en medio de la tormenta. Lo que no sabía era que mi búsqueda me llevaría más cerca de lo que imaginaba. Pasaron unos días antes de que tomara la decisión de regresar. No era solo la curiosidad, había algo más, como si una parte de mí quisiera confirmar que todo había sido real. Me puse a buscar información en línea, pero lo único que encontré fueron comentarios sueltos en foros viejos y publicaciones de gente que decía haber visto sombras en esa zona. Nada concreto. Al final, opté por preguntar directamente en San Andrés. Llegué una tarde, con el pretexto de hacer unas entregas por ahí, y empecé a hablar con algunos vecinos. La mayoría no quiso decir mucho, unos sonreían incómodos, otros cambiaban de tema. Hasta que un señor, sentado afuera de una tiendita, me contó algo más detallado. Dijo que, hace décadas, vivía allí una familia muy reservada, padre, madre y 2 hijos pequeños. Eran conocidos por no participar en las fiestas del pueblo y por tener costumbres extrañas. Algunos vecinos aseguraban que realizaban oraciones a deshoras y que, a veces, se escuchaban cantos muy lentos provenientes de su casa, sobre todo en noches lluviosas. Una noche, durante una tormenta, nadie volvió a verlos. La casa permaneció cerrada varios días, hasta que la policía entró y encontró todo en orden, pero sin rastro de los habitantes. Poco después, la vivienda se derrumbó sin razón aparente, y el terreno quedó vacío. Desde entonces, había quienes afirmaban verlos de nuevo, tal como se veían antes de desaparecer, invitando a la gente a entrar. Escuchar eso me dejó inquieto, pero al mismo tiempo sentí que necesitaba verlo por mí mismo. Al caer la tarde, me acerqué a la calle del terreno baldío. El cielo se cubría de nubes oscuras,
y el aire olía a tierra húmeda. Me quedé observando el lugar, cuando noté que, entre la neblina, comenzaba a formarse una silueta tenue de lo que parecía ser una puerta de madera, justo donde recordaba haberla visto. No sé por qué di un paso hacia adelante. El sonido comenzó de nuevo, un tarareo suave, inconfundible, que parecía salir de todas partes. Antes de darme cuenta, estaba de pie frente a lo que ahora era una entrada sólida. La luz del interior era débil, pero podía distinguir figuras sentadas a una mesa. No se movían, no hablaban. Solo me miraban. No sé cuánto tiempo pasé ahí, pero sentía como si me estuvieran llamando sin pronunciar palabra. Fue un trueno lo que me sacó de ese trance. Retrocedí de golpe y vi cómo la imagen se desvanecía en la neblina, dejando solo el terreno vacío. Me fui sin mirar atrás. No intenté entenderlo más. Esa misma noche eliminé mi cuenta en la aplicación de entregas y busqué otro trabajo. Sin embargo, a veces, cuando llueve fuerte, me sorprendo tarareando esa misma melodía sin darme cuenta. No sé si significa que todavía me siguen, o si, de alguna forma, ya soy parte de ese lugar. En este trabajo uno aprende a conocer la ciudad, pero también sus bordes. Las zonas donde las calles pavimentadas se terminan y empieza la terracería, donde la luz eléctrica es un lujo y el silencio se siente más denso que el aire. Yo trabajo como domiciliario en Querétaro, y aunque la mayor parte del tiempo me muevo por la capital, de vez en cuando la aplicación me manda a pueblos o comunidades más alejadas. Era un miércoles, de esos en los que la noche parece llegar antes. Una llovizna constante cubría la ciudad y las luces de los postes formaban halos difusos en el aire húmedo. Me asignaron un pedido hacia el municipio de Huimilpan, en una zona que no conocía bien. La dirección decía Camino Viejo a Corregidora, kilómetro 7, entrada por la Nopalera Grande. No sonaba como algo normal, pero el pago extra y la propina estimada me convencieron. Salí con la moto y, conforme me alejaba de la zona urbana, la señal del GPS empezaba a fallar. No me preocupó demasiado, llevaba capturas de pantalla del mapa y una idea general del trayecto. Sin embargo, lo que sí me llamó la atención fue que, en varias ocasiones, vi aves grandes volando muy bajo sobre la carretera, como si me siguieran. Al principio pensé que eran zopilotes, pero parecían moverse de forma distinta, casi en círculos. El camino viejo era angosto, con tierra húmeda y charcos que reflejaban mi faro. A cada lado, nopaleras y campos vacíos. No había casas cercanas ni luces que indicaran actividad humana. Me guiaba por la indicación de la nopalera grande y, cuando la encontré, vi una entrada marcada por 2 piedras blancas. Era un sendero aún más estrecho, apenas suficiente para pasar. Avancé hasta llegar a una casa baja, con paredes de adobe y techo de lámina oxidada. Había una sola ventana iluminada y la puerta estaba entreabierta. Toqué suavemente y dije que traía el pedido. Nadie respondió. Antes de decidirme a entrar o irme, una mujer salió de la oscuridad lateral de la casa. Vestía una falda larga y un rebozo negro que le cubría parcialmente el rostro. Sin mirarme directamente, tomó la bolsa del pedido y dejó en mi mano un billete doblado, sin decir palabra. Me incomodó su silencio, pero lo que me inquietó de verdad fue que, al darme la vuelta para subir a la moto, vi en el suelo, junto a la puerta, un círculo dibujado con ceniza y, dentro, 3 figuras pequeñas hechas con ramas y tiras de tela roja. El instinto me decía que me fuera, pero en cuanto intenté encender la moto, el motor se apagó. Lo intenté 2, 3 veces, y nada. Fue entonces cuando escuché detrás de mí un murmullo bajo, como si varias personas rezaran al mismo tiempo en una lengua que no reconocía. Giré lentamente y vi que la mujer del rebozo no estaba sola. A su lado, en la penumbra, había al menos 5 siluetas más, todas inmóviles, mirándome. La lluvia se intensificó y un viento frío me golpeó de frente. Las figuras no se movían, pero el murmullo se hacía más fuerte. Sin saber qué hacer, caminé hacia la moto empujándola para alejarme de la casa. Fue un trayecto que me pareció eterno, hasta que, a unos metros de la entrada al camino, el motor arrancó sin problemas. No miré atrás. Esa noche, mientras trataba de dormir,
No podía sacarme de la cabeza esas figuras hechas con ramas. No parecían simples adornos, y menos colocadas justo en la puerta. Me prometí no volver por ese rumbo, pero la vida tiene maneras extrañas de ponerte en el mismo lugar donde juraste no regresar. Pasaron 4 días desde aquella noche. Intenté olvidarlo, enfocarme en otras rutas, pero había algo que no me dejaba en paz. No era solo la imagen de las figuras de ramas, sino la forma en que esas personas me miraron. No fue una mirada curiosa ni de amenaza directa, era algo más, como si me evaluaran, como si estuvieran decidiendo si hacerme parte de algo. En mis ratos libres empecé a buscar información sobre símbolos hechos con ceniza y tela roja. Encontré referencias dispersas en blogs y foros, la mayoría escritos por gente que hablaba de brujería tradicional en México. Algunos decían que esos círculos servían para atrapar o contener algo. Otros afirmaban que eran para marcar a una persona que debía regresar, voluntaria o no. No sabía qué pensar, pero la idea de haber sido incluido en algo así me dejó inquieto. El viernes, revisando la aplicación, apareció un pedido con destino a la misma zona. No era exactamente la misma dirección, pero sí el mismo camino viejo. Dudé unos segundos, pero la curiosidad terminó ganando. Quería saber si había alguna explicación lógica. Quizá la casa estaba abandonada y solo eran personas que se reunían para rezar o hacer algún tipo de ritual familiar. Salí más temprano para llegar de día. El camino se veía distinto con la luz del sol, menos amenazante, aunque seguía vacío y silencioso. Entregué el pedido en una casa distinta, más cercana a la carretera. Todo transcurrió normal, pero al regresar pasé frente a la entrada marcada por las piedras blancas. Me detuve. No estaba seguro de qué buscaba, pero bajé de la moto y comencé a caminar por el sendero. A unos metros, escuché un sonido débil, como un golpe repetitivo de madera contra madera. Avancé despacio y vi a una mujer joven agachada, atando ramas con tiras de tela. Al verme, dejó lo que hacía y me observó. Tenía el mismo rebozo negro que la mujer que me recibió la primera vez, pero era más alta y sus ojos no tenían desconfianza, más bien me estudiaban. Me preguntó, con un tono bajo y pausado, si yo era el que había venido la otra noche. Respondí que sí, aunque con cautela. Ella asintió y me dijo que no todos logran irse tan fácilmente cuando el círculo se dibuja. Que esa noche me habían dejado ir porque aún no era el momento. No supe cómo reaccionar. Quise preguntarle qué significaba eso, pero ella se levantó y, sin apartar la mirada, señaló el interior del terreno. Vi que la casa seguía ahí, aunque más cerca noté que las paredes tenían marcas extrañas, como dibujos hechos con algo quemado. No había voces, pero sí una especie de vibración en el aire, como si el lugar respirara. La mujer me dijo que debía irme antes de que oscureciera, que no todos en la casa estarían de acuerdo con mi presencia. No lo pensé 2 veces y regresé a la moto. Mientras me alejaba, el sonido de madera golpeando volvió, pero esta vez no era un solo golpe repetitivo, parecía un ritmo, como un tambor suave, que me siguió hasta que alcancé la carretera. Esa noche, revisando el pedido en la aplicación, noté que la dirección que había visitado primero ya no aparecía registrada. No era raro que las casas no estuvieran en el mapa, pero que una orden desapareciera del historial era otra cosa. Me prometí que no volvería, pero al mismo tiempo, algo en mí empezaba a sentir que, si no entendía lo que pasaba en esa casa, ese círculo y esas figuras, no podría seguir tranquilo. No pasó ni una semana antes de que me convenciera de volver. No lo decidí de un momento a otro, más bien fue como si la idea se instalara en mi cabeza y fuera creciendo sola. Soñaba con el círculo de ceniza, con las figuras de ramas, y siempre había un murmullo de fondo en esos sueños, como un canto lento y grave que no lograba entender. Elegí un sábado, con el pretexto de perderme por la zona y ver si de casualidad encontraba a la mujer del rebozo otra vez. El cielo estaba cubierto y el aire anunciaba lluvia. Llegué al camino viejo y, en cuanto vi las piedras blancas, apagué la moto y entré caminando. El sendero estaba más húmedo que antes y olía a hierbas recién quemadas. Al acercarme, escuché el tambor suave, ese golpeteo de madera que ya conocía. La casa estaba iluminada desde dentro, aunque no había ventanas abiertas.
Me escondí detrás de una nopalera y vi que varias personas, todas cubiertas con rebozos oscuros, estaban sentadas alrededor del círculo de ceniza. En el centro, sobre una manta, había un cuenco de barro humeante y 3 figuras de ramas más grandes que las que había visto la primera vez. Me quedé observando, intentando entender, cuando una voz detrás de mí dijo que no debía estar ahí. Era la mujer joven que me había hablado días antes. No parecía sorprendida de verme, más bien como si me hubiera estado esperando. Me tomó del brazo y me llevó hacia el círculo. Ninguno de los presentes habló, pero todos siguieron mis movimientos con la mirada. La mujer me dijo que lo que hacían era amarre de protección, pero no para ellos, sino para algo que vivía en el monte cercano. Según ella, esa presencia buscaba personas solas que pasaran por la zona para llevárselas, y el círculo servía para contenerla cuando se acercaba. La primera noche que vine, dijo, la habían atrapado, pero yo me interpuse al llegar justo en ese momento. Si me había dejado ir, era porque todavía no me reconocía. No sabía si creerle, pero había una parte de mí que entendía que no todo lo que estaba viendo era para mi comprensión. Me pidió que saliera antes de que empezara la lluvia, porque cuando el monte se mojaba, esa presencia salía a buscar. Retrocedí unos pasos, pero antes de irme vi que todos comenzaron a tararear al unísono. Era un sonido bajo, constante, que me provocó un escalofrío involuntario. La mujer se quedó dentro del círculo y me hizo una seña para que no volviera. Salí al camino apresurando el paso, y cuando monté la moto comenzó a caer la lluvia. El motor arrancó sin problemas, pero mientras me alejaba, por el espejo retrovisor vi una figura alta, oscura y delgada parada en medio del sendero, mirándome. No estaba cubierta con un rebozo, y no parecía humana. Desde ese día evité por completo el camino viejo. Sin embargo, en las noches de tormenta, cuando la ciudad se queda en silencio, a veces creo escuchar ese tambor suave, lejano, como si me buscara. No suelo rechazar pedidos. En este trabajo como domiciliario uno aprende que los mejores ingresos llegan cuando aceptas rutas largas o entregas en horarios incómodos. Pero aquella noche de marzo, algo en el pedido me hizo dudar. No era por la distancia, ni por la dirección exacta, sino por un pequeño detalle que aparecía en la nota: entre por el acceso de la fuente y siga las velas. La dirección estaba en Villa de las Palmas, un fraccionamiento cerrado al sur de la ciudad de León. Lo conocía de pasada: calles limpias, casas idénticas, jardineras bien cuidadas y vigilancia privada. Pero nunca había escuchado nada sobre velas en la entrada. La aplicación marcaba un pago generoso y el cliente había añadido una propina en efectivo. El horario de entrega, sin embargo, era peculiar: debía llegar después de las 10 de la noche. Me convencí pensando que quizá era alguna fiesta privada o un grupo que seguía alguna tradición religiosa. Cuando llegué al acceso principal, un guardia con uniforme me detuvo. Revisó la dirección, hizo una llamada rápida y luego me indicó que no podía entrar por ahí, que debía usar el acceso de la fuente. No parecía raro que un fraccionamiento tuviera varias entradas, pero su tono era seco, como si no quisiera que preguntara más. Tomé un rodeo por calles secundarias hasta encontrar la fuente. No era una estructura vistosa, más bien una pileta de concreto con agua estancada y un par de focos apagados. Ahí, justo como decía la nota, comenzaba una fila de velas pequeñas colocadas en el borde de la acera. Eran muchas, todas encendidas, formando un camino de luz tenue que se adentraba por una calle angosta. Avancé en la moto despacio, siguiendo las velas. La calle estaba desierta, y a ambos lados las casas parecían estar a oscuras. Ni un televisor encendido, ni un coche estacionado afuera. La dirección indicada era la penúltima de la calle. Al llegar, noté que la casa tenía todas las cortinas cerradas, pero por debajo de la puerta se escapaba una luz rojiza, como si adentro hubiera lámparas cubiertas con tela. Toqué el timbre, y de inmediato una voz masculina me pidió que pasara y dejara el pedido sobre una mesa del recibidor. No quería entrar, pero la puerta se abrió lentamente sin que nadie la empujara. Dentro, el aire estaba cargado con un aroma extraño, una mezcla de incienso y algo metálico. La luz roja venía de varias velas gruesas distribuidas por el pasillo.
Caminé hasta una mesa baja donde dejé la bolsa del pedido, pero antes de salir escuché un murmullo proveniente de una habitación cercana. No eran palabras sueltas, sino una especie de cántico repetitivo. Me incliné un poco para ver. En la sala había al menos 8 personas de pie formando un círculo. Todos vestían de negro y llevaban máscaras lisas, sin rasgos. En el centro del círculo, sobre el suelo, había un símbolo dibujado con tiza blanca, y encima, una figura hecha con ramas secas y tiras de tela oscura. No sé cuánto tiempo me quedé observando, pero uno de ellos giró la cabeza hacia mí. No podía ver sus ojos detrás de la máscara, pero su gesto fue suficiente para que retrocediera. Salí apresuradamente, y en cuanto cerré la puerta escuché como el murmullo se detenía de golpe. Me subí a la moto y seguí las velas hasta la fuente. Solo cuando estuve de nuevo en una avenida iluminada respiré tranquilo. Pero lo más extraño pasó después. Al revisar el historial de la aplicación, el pedido no aparecía. Ni el nombre del cliente, ni la dirección. Nada. Esa noche me costó dormir. Lo que más me inquietaba no era haber visto a un grupo de personas haciendo algo extraño. Lo perturbador era la organización detrás de todo, las velas, el acceso específico, el guardia que sabía exactamente cómo enviarme, y la sensación de que, en el momento en que me vieron, supieron quién era y cómo había llegado ahí. Nunca supe si ese impulso de seguir pedaleando hacia aquella zona oscura fue valentía o pura inconsciencia. El aire estaba más denso, y cada vez que pasaba frente a una casa abandonada, sentía como si algo se moviera detrás de las ventanas rotas. No eran gatos ni perros. Eran figuras inmóviles que parecían observar, esperando que me detuviera. La calle se estrechaba y la luz de los postes se hacía más tenue. Llegué a la dirección marcada, una casa antigua, de 2 pisos, pintada de un color gris que parecía absorber toda la claridad a su alrededor. La fachada tenía grietas profundas, y la puerta de madera, hinchada por la humedad, estaba entornada. En el timbre colgaba una telaraña espesa que me hizo pensar que nadie lo había tocado en mucho tiempo. Toqué suavemente, pero el golpe retumbó como si lo hubiera dado con fuerza. Una mujer, alta y extremadamente delgada, apareció detrás de la puerta. Tenía el cabello recogido y vestía un vestido negro de tela gastada. Me observó con unos ojos que no parecían cansados, sino vacíos. Lo estaba esperando, dijo con una voz baja, sin tono de sorpresa. Pase. Mi instinto gritaba que no debía entrar, pero había algo en su mirada que me atrapaba. Sentí que no podía decir que no. Crucé el umbral, y de inmediato el olor a madera húmeda y cera me envolvió. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, todos de personas con expresiones serias, casi severas, que parecían seguirme con la mirada. En el centro de la sala había una mesa con una caja de madera cerrada. La mujer se acercó lentamente y puso sus manos sobre la tapa. Este es el encargo. No lo abra, me dijo, sin apartar sus ojos de mí. Llévelo al callejón de San Bruno, número 11. Entregue la caja a quien lo espere allí. La caja no pesaba mucho, pero al tomarla sentí un frío que me recorrió los brazos, como si el objeto mismo estuviera vivo. Antes de salir, miré por última vez el interior de la casa y noté que uno de los retratos, el más grande, tenía el rostro idéntico al de la mujer que me estaba despidiendo. Aunque la pintura parecía tener al menos 100 años. De vuelta en la bicicleta, la calle se sentía aún más desierta. El viento traía un murmullo constante, como si muchas voces susurraran desde las paredes de las casas. La dirección que me había dado estaba en un barrio al que nunca había ido, incluso trabajando de domiciliario desde hacía años. Cuando doblé en una esquina, vi que la calle estaba completamente oscura, salvo por una lámpara amarillenta al fondo. Bajo esa luz había un hombre de espaldas, inmóvil, como si me estuviera esperando. Llevaba un sombrero viejo y un abrigo que parecía salido de otra época. Me acerqué despacio y le extendí la caja. Sin voltear del todo, la tomó con una mano y la sostuvo contra su pecho. En ese momento, un olor a tierra húmeda y flores marchitas llenó el aire. No regrese por aquí, dijo en un tono seco. Y olvide lo que ha visto. No esperó respuesta.
caminó hacia la oscuridad y desapareció como si se hubiera desvanecido entre sombras. Me quedé parado unos segundos, sin saber si debía volver por el mismo camino o buscar otro. Fue entonces cuando sentí que algo pasaba detrás de mí. Giré y vi, a lo lejos, la misma mujer de la casa, observándome desde una esquina. No había forma de que hubiera llegado tan rápido, y sin embargo, ahí estaba, inmóvil, con esa misma expresión vacía. Cuando el reloj marcó las 2 de la mañana, tomé la última entrega de la noche, una dirección en la zona industrial vieja, donde las fábricas cerradas y los talleres abandonados eran más comunes que los negocios activos. La calle estaba casi a oscuras, salvo por un farol que parpadeaba y proyectaba sombras inestables sobre el pavimento agrietado. Pedaleé con cautela, el aire cargado de un olor metálico y un frío que me erizó la piel. Recordé las palabras de otro repartidor, que una vez me dijo que esa zona estaba marcada, aunque nunca explicó qué significaba. Cuando llegué al número indicado, me encontré frente a un edificio bajo, con paredes de concreto húmedo y un portón oxidado. Toqué el timbre, pero no hubo respuesta. Sin embargo, escuché movimiento adentro, como si alguien arrastrara algo pesado. Insistí, y esta vez el portón se abrió apenas, dejando ver a un hombre muy delgado, con la piel ceniza y los ojos hundidos. Me miró sin decir palabra, extendió la mano para recibir el paquete y me indicó con un gesto que lo dejara en el suelo. Lo hice, pero antes de retirarme, noté que detrás de él había varias personas sentadas contra la pared, inmóviles, con las cabezas inclinadas hacia un lado, como si durmieran profundamente o estuvieran inconscientes. ¿Todo bien aquí?, pregunté con cautela. El hombre cerró el portón sin responder. Antes de que el metal se juntara por completo, vi que uno de los cuerpos se movía, no para incorporarse, sino para arrastrarse lentamente hacia mí, con una mirada perdida y un hilo de saliva colgando de su boca. Retrocedí hasta mi bicicleta y arranqué sin mirar atrás, pero mientras me alejaba escuché pasos apresurados que me seguían. No pedales, no motores, pasos descalzos sobre el asfalto. No quise comprobar qué tan cerca estaban. Cuando llegué a la avenida principal, el ruido cesó. Al revisar el recibo de entrega, noté algo que me heló. En el sistema, la dirección de entrega aparecía como no existente y el pedido había sido borrado de mi historial. Como si nunca hubiera pasado. Esa noche no pude dormir. Tenía la sensación de que lo que vi no era simplemente gente enferma o drogada. Había algo en sus movimientos, en el ambiente de ese lugar, que se sentía ajeno a lo humano. Desde entonces, cada vez que paso cerca de esa zona, incluso de día, siento que alguien me observa desde alguna ventana oscura. No sé si eran vivos o muertos, pero estoy seguro de que aquella entrega no fue para una persona común. Fue para un lugar que no debería figurar en ningún mapa. No siempre hablo de esto con la gente que me rodea, porque a la mayoría le cuesta creerlo o prefieren pensar que uno exagera para llamar la atención. Pero a veces, cuando recorro esas mismas calles de madrugada, siento que las sombras me miran, como recordándome lo que pasó hace algunos años. Yo trabajaba como domiciliario en la ciudad de Puebla. No tenía un horario fijo, así que aceptaba encargos en cualquier momento. Era una forma de ganar un poco más, sobre todo con pedidos nocturnos, que solían pagar mejor. Esa noche, la aplicación me mandó un pedido extraño. No por la distancia, sino por la ubicación. Era una dirección en las afueras, cerca de un camino de terracería que se internaba hacia una zona donde apenas había unas cuantas casas dispersas. El nombre del cliente estaba incompleto y el número de contacto no respondía. Aún así, decidí tomarlo. El restaurante me entregó una bolsa de comida sellada y me dijo que el pago sería en efectivo, ya que el cliente había insistido en ello. El trayecto comenzó normal, pero conforme avanzaba, las luces de la ciudad fueron quedando atrás. El pavimento se volvió irregular y las lámparas de la calle eran cada vez más escasas. Me guiaba con el GPS del celular, aunque la señal se debilitaba por momentos. Recuerdo que pasé frente a un camposanto pequeño, apenas iluminado por un foco parpadeante. El aire olía a tierra húmeda, como si hubiera llovido horas antes. Finalmente llegué a una calle angosta que parecía terminar en un terreno baldío.
La dirección marcada era una casa vieja, con paredes de adobe y un portón de madera que apenas se mantenía en pie. Toqué y esperé. Nadie contestó. Toqué otra vez, más fuerte, y entonces escuché pasos desde el interior. Una voz femenina, suave y pausada, me dijo que dejara la comida sobre un banco junto a la entrada. Me quedé esperando el pago, pero la voz respondió que ya estaba arreglado. Era extraño, porque en la aplicación el pedido figuraba como pago en efectivo. En ese momento sentí algo detrás de mí. Un movimiento leve, como si alguien me observara desde el otro lado de la calle. Giré y vi una figura parada a unos metros, inmóvil, con un sombrero ancho que ocultaba su rostro. Parecía un hombre, pero su postura era extraña, demasiado rígida. Intenté enfocar mejor, pero la luz era escasa. Cuando volví a mirar hacia la puerta, ya no escuchaba nada dentro. La casa estaba en silencio absoluto. Decidí irme. Apenas arranqué la moto, noté que el hombre del sombrero ya no estaba. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Tomé el camino de regreso, pero el GPS comenzó a marcar rutas inexistentes. El celular perdió señal y la carretera que creía conocer parecía cambiar de aspecto. Pasé de nuevo frente al pequeño panteón, y ahí, bajo el mismo foco parpadeante, juraría haber visto a la misma figura del sombrero, inmóvil, como si me hubiera estado esperando. No me detuve. Aceleré hasta que por fin aparecieron las primeras casas del barrio donde suelo trabajar. Cuando llegué a un punto con señal, la aplicación mostraba que el pedido estaba cancelado por el cliente. No entendí nada. Revisé la bolsa en la parrilla, pero estaba vacía. Esa fue la primera vez que tuve la sensación de que no estaba haciendo una simple entrega, sino que había entrado, sin quererlo, en una ruta que no me pertenecía. Durante varios días traté de olvidarme del asunto. Seguí trabajando como siempre, evitando tomar pedidos en esa zona. Pero algo comenzó a inquietarme. Cada noche, a la misma hora en que hice aquella entrega, recibía notificaciones de la aplicación con pedidos automáticos que desaparecían segundos después. No me daba tiempo de aceptarlos, pero siempre aparecían con direcciones cercanas a aquel camino. Una noche, mientras esperaba en una gasolinera, se acercó otro domiciliario que conocía de vista. Me dijo que había escuchado que alguien más había tenido problemas en esa zona, que un repartidor de comida desapareció hacía un par de meses. Lo encontraron 3 días después, confundido y desorientado, sin recordar exactamente qué le había pasado. La policía lo dejó ir porque no había indicios de delito, pero él dejó de trabajar y se mudó a otra ciudad. La curiosidad pudo más que el miedo. Decidí buscar la dirección en Google Maps, pero en las imágenes satelitales no aparecía ninguna casa, solo un terreno baldío junto a una barda en ruinas. Pensé que quizá era una construcción vieja que no estaba registrada. No encontré fotos recientes, así que fui a preguntar en un par de tiendas de la zona. La gente evitaba darme detalles. Una señora mayor, después de insistirle un poco, me dijo que ahí vivió una familia hace más de 20 años, pero que un incendio destruyó gran parte de la casa. Según ella, la única que sobrevivió fue una muchacha que quedó marcada en el rostro y que desde entonces nadie volvió a ver. La noche siguiente, un pedido extraño volvió a aparecer en mi celular. Mis dedos dudaron, pero terminé aceptándolo. La dirección era distinta, aunque estaba a pocos metros de la anterior. Preparé la moto y salí. A medida que avanzaba, el aire se volvió más frío de lo normal para la época. No había nubes en el cielo, pero el ambiente parecía cargado, como antes de una tormenta. Cuando llegué, la calle estaba desierta. La casa señalada era más pequeña, de bloc sin pintar, con un ventanal cubierto por una cortina gruesa. Toqué la puerta y, como la vez anterior, una voz femenina desde adentro me pidió dejar la comida en un lugar específico, esta vez sobre una piedra junto a un árbol seco. Pregunté por el pago, y la voz respondió que ya lo había enviado por la aplicación. Revisé mi celular, no había ningún registro de pago. De repente, escuché un golpe seco proveniente del interior, seguido de un murmullo que no logré entender. La cortina del ventanal se movió levemente y, por un segundo, vi un rostro. No era el de una mujer joven, sino el de alguien mucho mayor,
con la piel oscura y arrugada, y los ojos hundidos. Un ladrido fuerte me sacó del trance. A unos metros, un perro callejero, con el pelaje erizado, miraba hacia la casa. No me ladraba a mí, sino hacia el interior, como si supiera que había algo que no debía estar ahí. Encendí la moto y retrocedí lentamente. Antes de doblar la esquina, giré para ver una última vez. La cortina ya no estaba corrida, pero en medio de la calle, bajo la luz tenue de un poste, había nuevamente una figura con sombrero ancho, observándome. Llegué a casa con la sensación de que estaba repitiendo una historia que no entendía del todo. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver aquel rostro en la ventana y la silueta inmóvil del hombre del sombrero. Algo me decía que si volvía a recibir otro pedido desde esa zona, no sería tan sencillo salir de ahí. Una semana después, en la madrugada, recibí otro pedido. Esta vez no apareció en la lista normal de la aplicación, sino como una notificación flotante, sin sonido, con un texto breve: entrega especial. Ruta conocida. No había número de contacto ni opción para rechazar. Por un momento pensé que era un error, pero el mapa ya estaba trazado y el tiempo de entrega corriendo. Lo lógico habría sido ignorarlo, pero decidí ir. No sé si fue curiosidad, terquedad o la necesidad de comprender qué pasaba. La ruta me llevó por las mismas calles que la primera noche, y aunque intentaba convencerme de que todo era coincidencia, el silencio del camino y la ausencia de cualquier otro vehículo me hicieron sentir que estaba cruzando a otro tipo de territorio. Cuando llegué, reconocí el lugar, la misma casa de adobe, con el portón torcido, solo que ahora las paredes parecían más desgastadas, como si hubieran pasado décadas. El banco donde dejé la comida la primera vez ya no estaba, y en su lugar había un montículo de piedras. Toqué, pero nadie respondió. Dejé la bolsa en el suelo y me giré para irme, cuando escuché que la puerta se abría. No vi a nadie salir. Solo una sombra se proyectó sobre la pared del interior, la silueta de una mujer con el cabello suelto, quieta, mirándome. Sentí la tentación de acercarme, pero el aire cambió de golpe, trayendo un olor a humo y madera quemada. Detrás de mí, a unos metros, estaba nuevamente el hombre del sombrero, inmóvil. No avanzaba, pero su sola presencia me inmovilizaba. Intenté subir a la moto, pero la llave no giraba. Fue entonces cuando escuché pasos rodeándome, varios, como si otras personas se hubieran unido, aunque no las veía. La sombra de la mujer comenzó a moverse lentamente hacia la puerta. Al cruzar el umbral, vi que su rostro no tenía rasgos definidos, solo una superficie lisa, como cubierta por ceniza. La bolsa de comida, que yo había dejado en el suelo, estaba ahora en sus manos. La sujetaba con fuerza, y poco a poco se fue desvaneciendo en el interior de la casa. El motor de la moto arrancó sin que yo girara la llave. Aproveché para salir de ahí a toda velocidad. No miré atrás, pero en el retrovisor, las pocas veces que me atrevía a hacerlo, veía que el hombre del sombrero seguía de pie, cada vez más lejos, hasta que desapareció. Cuando llegué a la ciudad, la aplicación no mostraba registro alguno de esa entrega. Ningún pedido, ningún pago, nada. Revisé mi historial y noté algo que me heló: las 3 direcciones donde había ido estaban borradas. En su lugar, solo aparecían coordenadas que, al buscarlas, señalaban un punto en medio de un campo vacío. Tiempo después supe, por un anciano que vendía cerca del panteón, que hace años una familia había muerto en esa casa por un incendio provocado. Se rumoraba que habían sido víctimas de un grupo que practicaba ritos extraños. Decían que la joven sobreviviente no era la misma después, que hablaba sola y salía de noche hacia el cementerio. Nadie supo cuándo murió, pero algunos juraban verla de vez en cuando, recibiendo entregas de desconocidos. Desde entonces, no acepto pedidos en zonas que no conozco. Y cuando me toca pasar cerca de ese camino, acelero hasta que las luces de la ciudad vuelven a rodearme. No es miedo a la oscuridad, sino a la posibilidad de que, en algún momento, me vuelvan a pedir una entrega que no es para este mundo.